Esto que ves es un cartucho 40 Smith & Wesson, uno de los más potentes que existen para armas cortas. Y al mismo tiempo, uno de los más incomprendidos. Muchos lo catalogan como un fracaso. Dicen que nació para superar al 9mm Parabellum, el cartucho rey de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero que su mayor retroceso y menor capacidad de carga sellaron su destino. Incluso el FBI, que lo impulsó originalmente, terminó por dejarlo atrás. Y aunque todo eso suena lógico, la verdadera historia del ascenso y caída del 40 Smith & Wesson es mucho más profunda, porque su caída no se debió solo a su retroceso, ni a su capacidad de carga. De hecho, esas no fueron las razones principales. Hoy vamos a desenterrar esa historia, una historia de malas decisiones, problemas técnicos, una guerra de compañías, y cómo un cartucho diseñado para ser la solución acabó siendo el problema. Por eso, hoy veremos el ascenso y caída del 40 Smith & Wesson. Yo soy Philip, y esto es MIS Army. Para entender por qué el FBI y tantas agencias abandonaron al 40 Smith & Wesson, primero hay que saber por qué nació. Todo comienza en 1986 en Miami. Dos veteranos del ejército, ahora ladrones de bancos, cometían atracos armados con revólveres .357 Magnum, una escopeta Smith & Wesson 300 y un Ruger Mini 14. 8 agentes del FBI los localizaron y se produjo un brutal tiroteo de 5 minutos. El resultado, los 2 criminales muertos, pero también 2 agentes del FBI fallecidos y otros 5 heridos. Este suceso conmocionó a Estados Unidos y de inmediato el 9mm Parabellum, que algunos agentes portaban, fue duramente criticado por su bajo poder de parada. Se empezó a exigir un cartucho con más potencia como el 45 ACP, pero aquí va lo curioso. De los 8 agentes, solo 3 usaban pistolas 9mm, los demás portaban revólveres .357 Magnum, 38 especial y una Remington 870 calibre 12. Y adivina qué cartucho recibió toda la culpa. Exacto, el 9mm, a pesar de que ni siquiera se usaron cartuchos con una buena penetración. Una crítica mal dirigida que llevó a una decisión aún peor. El FBI decidió buscar una mejor alternativa. Empezó a probar con el 10mm auto, un cartucho potente, con excelente rendimiento, pero con un retroceso demasiado violento para muchos agentes. Varias agencias siguieron el ejemplo del FBI y adoptaron prematuramente al 10mm, lo que llamó la atención de casas de armas como Glock, que vieron potencial en el nuevo calibre. El FBI no tardó en contactar a Smith & Wesson con una idea: crear un cartucho 10mm pero más dócil, que tuviera una buena potencia, pero que se pudiera disparar más cómodamente. Y así comenzó la historia del 40 Smith & Wesson. A simple vista todo parecía ir bien. Smith & Wesson, en colaboración con Winchester, tomó el casquillo del 10mm auto y lo redujo lo justo para que pudiera emplearse en armazones de pistolas 9mm de tamaño completo. Además, lo cargaron con una bala de 180 granos con punta hueca encamisada. ¿El resultado? Un cartucho más dócil que el 10mm, pero con más punch que el 9mm. Y lo mejor, no era necesario rediseñar pistolas desde cero, bastaba con emplear las ya existentes. Así, en 1990 nace oficialmente el 40 Smith & Wesson, junto con la nueva pistola Smith & Wesson 4006. Pero aquí es donde empieza el drama. Del otro lado del mundo, Glock también quería un pedazo del pastel de las armas policiales en Estados Unidos. Y ocurrió uno de los momentos más surrealistas del mundo armamentístico. Durante el SHOT Show de 1990, se especula que el mismísimo Gaston Glock robó cartuchos de muestra del 40 Smith & Wesson del stand de Smith & Wesson. Una semana después, Glock lanza la Glock 22, e incluso antes que Smith & Wesson lanzara su propia pistola para el cartucho que había diseñado. Un golpe bajo, pero no fue lo peor. Tanto Glock como Smith & Wesson diseñaron sus pistolas a partir de los marcos de pistolas 9mm, sin considerar que el 40 Smith & Wesson
generaba presiones mucho más altas. Las consecuencias: fisuras en los primeros modelos de Smith & Wesson, y en el caso de Glock, los temidos kabooms. Explosiones parciales donde el cargador salía volando y parte de la recámara superior literalmente estallaba. Ni FN Herstal se salvó. Su Browning High Power M40 Smith & Wesson desarrollaba grietas en el marco después de 2.500 disparos. Pese a todo esto, el 40 Smith & Wesson siguió adelante. En mayo de 1997, el FBI lo adopta oficialmente, pero no con la pistola Smith & Wesson, sino con la Glock 22 y la Glock 23, que pasaron a ser sus armas estándar. Y es que, contrario a lo que muchos creen, el 40 Smith & Wesson no fue un fracaso desde el inicio. Al contrario, tuvo un excelente desempeño durante sus años de servicio en el FBI. Cubría ese punto medio que todos buscaban. Más potencia que el 9 mm, pero sin el retroceso exagerado del 45 ACP. En una Glock 22, el cargador permitía 15 cartuchos, más que en una 1911, pero un poco menos que en una Glock 17. Aún así, ofrecía un equilibrio envidiable. Además, sus niveles de precisión y penetración cumplían perfectamente con los requerimientos del FBI. Por algo estuvo en servicio durante 18 años, y no como algo anecdótico, sino como un cartucho oficial y estándar. Durante ese periodo, múltiples agencias de seguridad y cuerpos policiales lo adoptaron. El 40 Smith & Wesson pasó a ser la opción intermedia ideal: suficiente poder de frenado, retroceso manejable y una buena capacidad. Y no solo eso, en el sector civil también se disparó su popularidad, especialmente para defensa personal con cartuchos expansivos. Las pruebas en gel balístico mostraban canales de herida más grandes que los del 9 mm e incluso del 45 ACP en ciertos cartuchos. Por un tiempo el 40 Smith & Wesson logró lo impensable: plantarle cara a los dos cartuchos más hegemónicos del mundo de las armas cortas. Pero como suele pasar, todo lo que sube tiene que bajar. Y aunque hoy muchos repiten que el 40 Smith & Wesson se dejó de usar por su retroceso o por su menor capacidad de carga, la verdad es que eso no tiene mucho sentido. Veamos por qué. Para empezar, el FBI probó durante años varios cartuchos antes de elegir al 40 Smith & Wesson como estándar. Si su retroceso hubiera sido un verdadero problema, ni siquiera lo habrían aprobado. Y sobre la capacidad, recordemos que venían de usar revólveres de 6 tiros y 1911 de solo 7 rondas. Así que una Glock 22 con 15 balas no era ninguna desventaja. Por eso estos dos puntos tan repetidos no explican su caída. Ahora, lo que sí explica su salida tiene mucho más sentido. Primero, al ser un cartucho menos popular que el 9 mm, su volumen de producción era menor. Y menos producción significa mayor valor por cartucho. Eso no es cualquier cosa cuando hablamos de agencias que capacitan a cientos o miles de agentes cada año. Disparar 40 Smith & Wesson era más costoso. Punto. Segundo, recordemos los problemas iniciales. Muchas pistolas de primera generación sufrían fallas tras unos pocos miles de disparos por la alta presión del cartucho. Eso se traducía en mayores costos de mantenimiento y reemplazo, un dolor de cabeza para las agencias. Y tercero, algo fundamental: el 9 mm evolucionó muchísimo en las últimas décadas. Los cartuchos modernos no tienen nada que ver con lo que se usaba el FBI en los años 80, que recordemos fueron criticados injustamente por su bajo poder de parada. Ahora los nuevos cartuchos 9 mm ofrecen excelente rendimiento, mejor penetración y gran expansión, sin los contras del 40 Smith & Wesson. El propio FBI hizo estudios donde quedó claro que en la práctica la diferencia entre un buen cartucho 9 mm y uno 40 Smith & Wesson no era tan significativa. Y fue entonces cuando surgió la pregunta:
¿Por qué estamos usando un cartucho más caro, con menos capacidad y más retroceso, cuando podemos usar uno más económico, con rendimiento similar y más controlable? Ese fue el golpe definitivo. Y así, el FBI, seguido por muchas otras agencias, decidió darle la espalda al 40 Smith & Wesson. En definitiva, no podemos decir que el 40 Smith & Wesson fue un fracaso. Durante su tiempo de servicio, cumplió exactamente el propósito para el que fue diseñado: ofrecer un punto medio entre el 9 mm y el 45 ACP. Y lo hizo compitiendo de tú a tú con los dos titanes de la defensa personal. Eso sí, nació bajo premisas equivocadas, consecuencias de una crítica mal enfocada al 9 mm tras el tiroteo de Miami, y encima una cadena de malas decisiones técnicas por parte de sus creadores. Esto acortó la vida útil en las fuerzas del orden, pero eso no quiere decir que esté muerto. El 40 Smith & Wesson sigue siendo un cartucho potente, equilibrado y versátil, muy respetado en el mundo civil para la defensa personal y con un rendimiento balístico, así que, aunque ya no está en manos del FBI, no lo veremos desaparecer tan pronto. Y sí, el 40 Smith & Wesson nació para ser el punto medio. Entonces, ¿vale la pena volver a la raíz del conflicto? ¿Qué es más eficiente para defensa? ¿El 9 mm o el 45 ACP? Si aún tienes esta duda, te dejo este video por aquí, porque te aseguro que la respuesta no es tan simple como parece.